Buenos días, vamos a hablar entonces de la toxocariasis ocular. Es una de las zoonosis más frecuentes de distribución mundial, es causada por el Toxocara canis o el Toxocara catis, que es menos frecuente. La incidencia es mayor en regiones con climas cálidos, poblaciones rurales o alto nivel de pobreza con malas condiciones de higiene. La infección humana ocurre a través de la ingestión accidental de huevos embrionados, que generalmente los niños son los huéspedes accidentales con más alto riesgo, ya que están en contacto con suelo contaminado con heces de forma más frecuente, y en los adultos la infección ocurre por ingesta de frutas o verduras que han estado en contacto con el suelo infectado, o alimentos que no han sido lavados, o carne poco cocida. En las formas clínicas tiene un espectro de presentación muy variable, puede cursar de forma asintomática, simular una infección viral o producir una lesión sistémica grave. Las manifestaciones clínicas dependen de la carga parasitaria, el lugar de migración de la larva y de la respuesta inmunológica del huésped. Los dos síndromes clínicos más importantes de la toxocariasis es la toxocariasis sistémica, que es conocida también como la larva migrans visceral, y la toxocariasis ocular. Según algunos estudios, no se ha encontrado una correlación entre toxocariasis sistémica y toxocariasis ocular concomitante, pueden cursar de forma independiente. La toxocariasis ocular ocurre por la migración de la larva a través de los vasos sanguíneos al segmento posterior del ojo, ya que la larva tiene afinidad por la retina y produce una reacción inflamatoria local en la retina. Ocurre principalmente en los niños, generalmente el 80% son menores de 16 años y la edad media de aparición es de 7 años y medio, aunque también se puede ver en algunos adultos, principalmente entre los 20 y los 30 años. Es una causa importante de pérdida visual durante la infancia, causa el 1-2% de uveitis posterior en los niños y debe considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes con retinoblastomas. Se presenta de forma más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 4.5:1, y generalmente cursa de forma unilateral con pérdida visual asintomática, aunque los pacientes pueden manifestar síntomas de uveitis como dolor ocular, enrojecimiento, miodesopsias o fotofobia. Las tres formas clínicas de presentación de la toxocariasis ocular es una endoftalmitis crónica, que sería la primera, el granuloma localizado en polo posterior y granuloma periférico. En la forma de endoftalmitis crónica generalmente cursa con una panuveitis, con una inflamación ocular difusa. En muchos pacientes podemos encontrar hipopión e infiltrado celular denso. Generalmente aparece entre los 2 y 9 años de edad, y estos pacientes pueden terminar con leucocoria, estrabismo o pérdida de visión unilateral secundaria a un desprendimiento de retina o hipotonía. Esta forma de presentación clínica es la de peor pronóstico, ya que generalmente los pacientes terminan en enucleación. Otra forma de presentación es el granuloma de polo posterior, es la forma de presentación más frecuente y se manifiesta como una masa inflamatoria blanquecina o amarilla que puede ser subretiniana o intrarretiniana. Generalmente es menor de un diámetro de disco, con o sin pigmento en el polo posterior. Afecta a niños entre 6 y 14 años y muchas veces asocia bandas de tracción vitreoretinianas y desprendimiento de retina traccional localizado. La otra forma de presentación menos frecuente es el granuloma periférico, que aparece como un nódulo blanco focal y elevado que puede aparecer en cualquier punto de la retina periférica y en cualquier cuadrante. Generalmente este va asociado a membranas o bandas vítreas que llegan hasta la papila con cambios pigmentarios en muchas ocasiones. Esta es la característica fundamental. Muchos pacientes cursan con inflamación difusa como bancos de nieve y produce un deterioro visual por distorsión de la mácula o desprendimiento de retina.
A la hora de valorar un paciente con toxocariasis ocular se deben valorar las condiciones comórbidas del paciente, ya que estos pacientes con condiciones comórbidas en la mayoría de las veces requieren tratamiento quirúrgico para la recuperación visual y anatómica. Generalmente pacientes que tienen opacidades vítreas, membranas epirretinianas, desprendimiento de retina traccional y reumatógeno, edema macular, catarata y agujero macular son los que tienen peor pronóstico. Las principales causas de pérdida visual en la toxocariasis ocular son frecuentemente la vitritis, el edema macular cistoide en segundo lugar, el desprendimiento de retina traccional y las membranas epirretinianas. El diagnóstico, fundamentalmente por historia clínica, detectar las fuentes potenciales de exposición a toxocara. Se basa fundamentalmente en hallazgos clínicos que se confirman con test serológicos. El gold estándar de test serológico es el ELISA en suero para anticuerpos inmunoglobulina G contra el antígeno de la larva de toxocara, pero tener anticuerpos negativos en suero no excluye el diagnóstico. Los antígenos pueden estar localizados exclusivamente en el humor acuoso y tener un ELISA en suero negativo. Si tenemos ELISA en suero negativo, podemos hacer anticuerpos específicos en humor acuoso o en vítreo para confirmar el diagnóstico, y sirven algunos casos de diagnóstico diferencial grave como el retinoblastoma en los niños. Otras ayudas diagnósticas son la inmunoglobulina D total en suero y la proteína catiónica, que generalmente está elevada en la forma de larva migrans visceral, aunque en algunos pacientes con toxocariasis suele estar elevada. El ultrasonido también ayuda al diagnóstico, principalmente en los pacientes con opacidad de medios en los que es difícil la visualización del fondo de ojo. La ecografía ocular, lo característico es una masa de alta reflectividad a nivel retiniano en la periferia o en el polo posterior que puede estar calcificada, y la característica principal es la adherencia de membranas vítreas con un desprendimiento de retina traccional. Y la biomicroscopía ultrasónica también permite detectar alteraciones morfológicas que son características de la toxocariasis ocular, como las tracciones vitreoretinianas periféricas, granulomas, pseudoquistes, engrosamiento del cuerpo ciliar y rectificación de la raíz del iris y sinequias. El diagnóstico diferencial del toxocara, se deben excluir otras causas de granuloma ocular como la toxoplasmosis, la sarcoidosis, la tuberculosis y hay infecciones micóticas. También diagnóstico diferencial fundamental del retinoblastoma en los niños, un vítreo primario hiperplásico persistente y enfermedad de Coats. También es importante. El tratamiento, lo principal es la prevención, eliminando o reduciendo el contacto de los niños con ambiente contaminado, fomentando el lavado de las manos antes de las comidas, desparasitación frecuente, y en los adultos evitar la ingesta de carne poco cocida. Una vez la infección se ha establecido, la terapia la definimos según la agudeza visual del paciente, la severidad de la inflamación, las comorbilidades oculares y el daño ocular del paciente. El tratamiento aún no está estandarizado, aunque el pilar del tratamiento son los esteroides para reducir la respuesta inflamatoria. Generalmente se usan esteroides vía oral, prednisolona, 0.5 a 1 miligramo kilogramo día, y en algunos casos se ha demostrado que si se administran de forma sistémica o periocular reducen la actividad inflamatoria luego de la muerte de la larva, y ayudan al control de la vitritis y la prevención de la formación de membranas traccionales y vitreoretinianas. Los antihelmíticos como el albendazol en pauta de 400 miligramos 2 veces al día también son una posibilidad del tratamiento, pero aumentan la actividad inflamatoria al morir la larva. Por eso generalmente se asocian al uso de corticoides para reducir la recurrencia de la inflamación intraocular.
Otra opción de tratamiento es cirugía vitreoretiniana, que está indicada para remover las opacidades vítreas y las membranas epirretinianas, prevenir y tratar el desprendimiento de retina, aunque en muchos pacientes ocurre hasta en el 40% de los operados por la persistencia de la reacción inflamatoria posquirúrgica. La fotocoagulación láser también es otra opción que puede ser usada para matar la larva móvil en la retina cuando es visible y tratar la membrana coroidea neovascular. Aquí presentamos un caso clínico de un paciente de nuestro servicio que acudió de 33 años, de sexo masculino, que acudió a nuestro servicio de urgencias por miodesopsias y dolor retroorbicular en el ojo derecho de un mes de evolución y que había empeorado en las últimas semanas, no asociado a otros síntomas oculares o sistémicos. Como antecedentes personales importantes, había sufrido una sífilis tratada hace más de 10 años y antecedentes familiares de carcinoma cutáneo. En el momento de la exploración presenta una agudeza visual de unidad en ambos ojos, con una presión intraocular normal, sin alteraciones en la motilidad intrínseca y extrínseca, el polo anterior normal, y al fondo de ojo lo que llamó la atención fue vitritis con papila de bordes difusos y tracciones vitreoretinianas siguiendo la arcada vascular superior, y además microhemorragias alrededor de estas. No se observaron cicatrices retinianas ni tampoco tenía alteraciones maculares en el OCT macular. El ojo izquierdo dentro de la normalidad, se le hizo OCT macular para comprobar que no había afectación de la mácula, y en el OCT disco óptico se observó aumento del espesor promedio en ambos ojos. Se inició tratamiento con corticoides en colirio y cicloplégicos, se solicitaron analíticas y valoración por medicina interna y no se evidenció patología infecciosa o autoinmune que justificara el cuadro. Los anticuerpos antitoxocara fueron negativos. El paciente siguió en valoración por nuestro servicio y a pesar de observarse estabilidad del cuadro clínico al fondo de ojo, a pesar de haber estabilidad en los síntomas, el paciente no había perdido visión, se observó empeoramiento de los hallazgos al fondo de ojo y se evidenció la aparición de un granuloma periférico con aumento de las tracciones vitreoretinianas, por lo cual se decidió iniciar tratamiento con corticoides vía oral. Y más o menos luego de haber iniciado el tratamiento con corticoides vía oral, el paciente consulta nuevamente y se observa empeoramiento de su cuadro con un desprendimiento de retina traccional en el cuadrante superior con pliegues retinianos que se extendían hasta la papila y con compromiso macular. En ese momento se decide operar al paciente, se realiza vitrectomía posterior vía pars plana con cerclaje. Intraoperatoriamente, aunque no tengo las imágenes, evidenciamos un desgarro retiniano periférico a las 12, que fue el lugar donde se iniciaron las tracciones vitreoretinianas, y se hizo una retinectomía periférica y láser para la reaplicación de la retina. Se puso aceite de silicona logrando reaplicar la retina y no hubieron complicaciones durante el procedimiento quirúrgico, y el posoperatorio inmediato el paciente presentó reaplicación de la retina. Como conclusión, la toxocara, a pesar de ser una de las infecciones por el mitos más frecuente en humanos, es relativamente desconocida por la mayoría de la gente y puede convertirse en un problema de salud pública, causando morbilidad en áreas de alta prevalencia. Aunque es principalmente una enfermedad pediátrica, también se debe sospechar en adultos con factores de riesgo, como fue el paciente de nuestro servicio. Y en muchos casos el tamizaje serológico no es informativo sobre toxocariasis ocular, pero sirve para apoyar la sospecha clínica en pacientes en caso de que sea positivo. Y los pacientes con serología
negativa, el análisis de anticuerpos específicos en humor acuoso puede ser de utilidad en el diagnóstico de los pacientes con lesiones sospechosas. Y a nivel ocular, su predilección por la retina conduce a lesiones que pueden generar secuelas graves con pérdida visual, por lo cual es necesario reforzar e implementar estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento precoz en pacientes de riesgo. Gracias. Muy bien, es una comunicación muy buena. ¿Alguna pregunta a la doctora? ¿Le hicisteis control luego in vitro cuando se operó? No logramos obtener. En el momento de la quirúrgico observamos un exudado amarillo al liberar las tracciones que sospechamos que podía estar ahí el toxocara, pero la muestra fue insuficiente cuando se hizo la vitrectomía. Es un caso curioso porque realmente en los toxocaras, que es el diagnóstico, para mí es siempre oftalmoscópico, es decir, tú lo ves y dices, es un toxocara, no hay vuelta de hoja. Aquí el toxocara teóricamente va de papila a periferia y suele ser casi siempre en el localizado, de mácula a periferia, donde van los exudados, son exudados, o sea, donde van las tracciones y donde va una exudación blanquecina muy característica. Lo que llama la atención de este caso es la evolución de papila a periferia, para mí, Sí. Y que creo que siempre el diagnóstico es oftalmoscópico, y lo que dice la doctora Pintos es fundamental. Lo que pasa es que el análisis del líquido vítreo es fundamental siempre. Lo que pasa es que aquí se da una dicotomía. El clínico no suele ser cirujano y el cirujano no suele ser clínico. Entra el cirujano a operar y solo opera. Y tendría que ser más clínico. El acceso era fácil. El acceso es tirado, coges además la botellita de las aspiraciones y se manda y humor acuoso incluso pudieron haber. Claro, es muy fácil, pero yo creo que el defecto ahí estriba en el propio cirujano, que es cirujano y la clínica nada más. ¿Sí? Bien, muy bien. Enhorabuena, como siempre, a la doctora Arboleda, que los casos los lleva hasta el final.